Bueno, hermanos, buenas noches, hermanos. Estamos otra vez en un estudio bíblico de estos cuales pueden verlos en el canal Doctrina Bíblica en YouTube. Hoy vamos a continuar con el estudio Las intenciones del corazón y nuestros pensamientos. Y los hermanos que asistimos a la Iglesia Vida Cristiana, podremos dar fe de todo lo que está hablando el Señor y cómo el Señor empieza o ha estado confirmando la palabra. De una u otra forma, el Señor se está metiendo, como no se está metiendo, Él ya está ahí, pero quiere que nosotros estemos conscientes de que todo comienza en nuestros pensamientos. El pastor Eric Ruela está enseñando los días martes sobre los temores, y él, no sé si dieron cuenta, él ha estado hablando de lo que pasa acá, de las ideas, de nuestros pensamientos. Entonces el Señor nos está enseñando y nos está mostrando cómo nosotros tenemos que entregar o estar conscientes de las intenciones de nuestro corazón y nuestros pensamientos. Y hoy vamos a seguir estudiando un poco más de profundidad cómo es que el Señor no solo juzga nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Eso, la semana pasada ya les demostré que eso es lo que va a juzgar el Señor. Por nuestros pensamientos, el Señor nos va a juzgar. Todo ser humano va a ser juzgado no solo por nuestras obras, sino por nuestros pensamientos. Alguien me podría decir, Douglas, pero entonces nadie va a ser salvo. Exactamente. Ningún ser humano puede ser justificado con nuestros propios pensamientos, con nosotros mismos. Por eso necesitamos a un Salvador, necesitamos a alguien que nos salve, y ese es el Señor Jesucristo. Ahora la otra pregunta es, ¿cómo podemos cambiar nuestros pensamientos? ¿O qué tenemos que hacer para cambiar nuestros pensamientos? ¿Podemos cambiar nuestros pensamientos? Y la pregunta tal vez más certera, ¿puede Dios cambiar nuestros pensamientos? ¿Puede Dios cambiar las intenciones de nuestro corazón? O sea, tenemos que hacernos esas preguntas. Y tal vez uno podría ver eso como algo muy difícil de que Dios lo pueda hacer, aunque saben que para Dios no hay nada imposible. Pero cuando se tratan de cosas nuestras, ahí la cosa se pone tal vez más difícil. ¿Por qué? Porque son nuestras. Están en nuestro lugar secreto. Están en ese lugar donde no dejamos que nadie y no cualquiera entre. A pesar de que Dios ya lo conoce, ya sabe de ese lugar secreto, porque la palabra dice que la luz del Señor, delante de Él no queda nada oculto, no hay nada en secreto. Pero a veces nosotros no dejamos que el Señor entre ahí. Y el Señor es respetuoso, y el Señor es caballero, y Él no va a entrar si nosotros no lo dejamos entrar. Entonces, hermanos, aunque parezca una herejía lo que voy a decir, a veces Dios no va a poder con esos pensamientos si nosotros no le dejamos que trate con esos pensamientos. Entonces, para eso, hoy vamos a tratar de contestar esas preguntas y vamos a ver cómo es que nosotros podemos dejar que Dios trate con nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. ¿Amén? Amén. Yo no sé si hasta acá hay alguna pregunta, testimonio o comentario sobre lo que hemos venido estudiando. Y si hay alguien que quiera comentar o hacer una pregunta, pues lo dejamos unos segundos para que lo haga. Y luego vamos a irnos a nuestro versículo base. ¿Algún comentario o pregunta? No hay comentarios, entonces vamos al versículo base. Max, ayúdame a leer Hebreos 4:12. Y ahí es donde comenzamos, por favor. Leámoslo de nuevo. Okay. Bueno, mientras yo voy a compartir la pantalla, mientras que Max nos lee. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es eficaz, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Ahora déjenme compartirles que ahora voy a empezar a pelear con esta cosa otra vez.
Es que ahora tengo, hemos tenido que hacer unas modificaciones aquí en la casa por unas cosas técnicas y ahora no sé dónde ir a buscar. Se me cambió la cosa. Aquí estamos. Ahora deberían de ver la pantalla grande. ¿Sí la miran? Sí. Perfecto. Disculpen que les pregunte, pero es que aquí ando peleando con esta cosa otra vez. Ahí estamos. Bueno, hermanos, ahora sí ya los miro y veo la presentación. Nuevamente, estábamos estudiando las intenciones del corazón y lo que acabamos de leer, o lo que acaba de leer Max, fue esto. ¿Dónde está aquí? Hebreos 4:12. Y se recordarán que ya hicimos un análisis y escudriñamos ese versículo. Y pues nos enfocamos en que la palabra, dice, porque la palabra de Dios es viva, y ahí da una descripción y lo estudiamos. Pero lo más importante también es discierne, esa palabra discierne nuestros pensamientos o nuestras consideraciones, deliberaciones, las intenciones de nuestro corazón. Eso lo estudiamos, ¿se recuerdan? Y esa palabra discierne también la estudiamos. Y aquí, pues, ¿se acuerdan? Aquí, bueno, ya habíamos estudiado dos palabras, Yadá y Shama, si se recordarán. Yadá quiere decir instrucción, descubrir, comprender, declarar, conocer, entender, enseñar. Shama quiere decir escuchar inteligentemente, dar oído, considerar, percibir, entender, declarar, proclamar, eso es algo muy importante, hacer ruido, decir, obedecer, testigo. Hoy les quiero dar, y se los puse en la presentación, la palabra griega, y eso no se los había dado. Y vean lo interesante de la palabra griega, que es discernir. Críticos, viene de criticar, y la palabra es críticos, y dice decisivo, crítico, discriminatorio, discernidor, juzgar, apto para juzgar, hábil para juzgar, experto para juzgar, y la raíz critis, que quiere decir árbitro. Entonces, básicamente la palabra lo que es como un árbitro, es alguien que critica, es algo que critica. Y como vimos en las otras versiones de la King James, también dice que la palabra es como un discernidor, como que es un árbitro. Entonces, básicamente lo que estábamos estudiando era que la palabra escoge lo bueno y lo malo, y separa, y divide y muestra lo que es bueno y lo que es malo. ¿Para qué? Nos fuimos, ¿se acuerdan? A estudiar lo que es los orígenes, y fuimos a Génesis. Y ahí estudiamos todo lo que pasó en Edén, cuando Dios les había dicho a Adán y Eva que no tenían que comer del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, solo podían comer de todos los árboles, incluyendo el de la vida. Y la palabra conocimiento la estudiamos, ¿se acuerdan? Ta'at, esa fue la otra palabra que estudiamos. ¿Esa qué quiere decir? Quiere decir conocimiento, astuto, saber, percepción, habilidad, discernimiento, comprensión, sabiduría. También hablamos de que ese árbol del conocimiento, el bien y el mal, representa al Padre. El árbol de la vida representa al Hijo. Hoy, si Dios lo permite, vamos a ver y vamos a, por medio de la palabra, dónde está representado ese árbol del conocimiento del bien y el mal en la figura del Padre o la figura de Jehová, para que vean que la palabra como lo sustenta. Entonces, básicamente estudiamos todo lo que pasó ahí. Y ahí vimos cómo el hombre, cuando obedeció a la serpiente, obtuvo una naturaleza y se fueron a lo secreto y fueron como Dios. Y dice aquí la palabra, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo Yadá el bien y el mal. Pero esa forma de saberlo, de discernir el bien y el mal, ya es una forma corrompida según la naturaleza de la serpiente. Y bueno, ya estudiamos eso, que al final lo que hizo el hombre, aquí lo podemos ver en el Génesis 3:10, que cuando vieron y escucharon la voz de Dios pasearse en el huerto, después de que habían comido del fruto, o del árbol, mejor dicho, hicieron lo secreto, se fueron a esconder. Y ese secreto es el que nosotros después vimos más adelante, que es lo que apartó al hombre de Dios. Dios puso un velo.
Dios los sacó de Edén, y ese secreto es lo que nosotros tenemos en nuestra naturaleza también. En las cosas o las intenciones de nuestros pensamientos que están en esos secretos. Eso lo va a juzgar el Señor. Lo estudiamos más adelante. Y pues no me quiero detener mucho acá. Ahí les mandé la presentación. Les voy a mandar esta porque agregaron unas cosas. Y luego de todo esto, bueno, también van a poder ustedes ver las prédicas en el canal de YouTube, Doctrina Bíblica. Y de luego leímos Romanos 1, 16, 32. Y aquí pudimos ver el resultado de ese pecado. Lean ustedes en su casa. Y se recuerdan que ahí vimos cómo el hombre, ¿qué es lo que dice el versículo 25 de Romanos 1? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ¿sí? Y en el 21 también dice que envanecieron sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido. O sea, hubo tinieblas y la mentira que se cambió por la verdad de Dios, hoy en día es lo que reina. A lo bueno el ser humano le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y eso es lo que el hombre quiere declarar según su propia percepción. Y eso lo va a juzgar el Señor. Entonces aquí les pusimos entre todos el listado de todos los pecados o de esa naturaleza que está aquí. Eso lo pueden leer ustedes también en Romanos 1. Y seguimos en Romanos 2, sabiendo cómo si nosotros despreciamos, en el versículo 4 de Romanos 2 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros vemos lo bueno que es Dios, cuando Él nos expone nuestro pecado y nos muestra un camino de salvación, en nosotros tiene que nacer ese espíritu de arrepentimiento, de decir, Señor, me equivoqué, necesito que me salves, necesito que me perdones, que cubras mi pecado. Pero, ¿qué dice el 5? Mas por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Dice, y en el 15:16 dice, mostrando ellos la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y sus pensamientos acusándose, o aún excusándose unos a otros, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Eso ya lo estudiamos. Así lo pudimos comprobar, que Dios va a juzgar ese secreto, esos pensamientos que están en secreto. Luego hablamos de que la circuncisión no es externa, sino es del corazón. Tenemos que trabajar en esta mente. Corazón lo hablábamos que era una figura de nuestro pensamiento. Y luego pues vimos el sumo sacerdote, que es Jesucristo, ¿no? Aquí leímos Isaías 7, del 14 al 16, donde dice, el Señor nos va a dar un hijo, un niño que se llamará Emmanuel, y él va a comer mantequilla y miel hasta que sepa, Yadá, desechar lo malo y escoger lo bueno. Este es el Señor Jesucristo, quien tuvo que ser instruido para llegar a ser sumo sacerdote. Hoy lo vamos a ver un poco más amplio. Pero él tuvo que ser instruido y nosotros también. Van a ver. Luego leímos lo que continúa del versículo 12 de Hebreos 4. Y perdonen que vaya muy rápido, pero es un repaso. Y aquí vimos cómo tenemos que, dice la palabra, acerquémonos pues confiadamente al trono a la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si nosotros dejamos que la palabra discierne entre lo bueno y lo malo de nuestros pensamientos y nos muestra lo malo, podemos acercarnos confiadamente a ese trono de la gracia para buscar la misericordia del Señor o alcanzar esa misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué quiere decir? Ahí vamos a encontrar salvación, ahí vamos a encontrar esa forma de que el Señor redime ese pecado en la mente, en los pensamientos que nosotros tenemos. Ahí vamos a encontrar, en ese trono, vamos a encontrar la gracia suficiente para que ese pensamiento se vuelva una ofrenda de misericordia, una ofrenda de sacrificio que es agradable al Señor. Amén. Entonces,
Cuando logramos hacer eso, hermanos, entonces vamos a llegar confiadamente a decirle al Señor, mira lo que pensé, mira lo que la intención de mi corazón es mala. ¿Por qué? Porque la palabra es la que discierne en nosotros y podemos llegar confiadamente al trono de la gracia y decirle, Señor, lo que pensé o la intención de mi corazón es mala. Te la entrego, corrígemela, necesito socorro. Amén. Eso ya lo estudiamos. ¿Qué más? Luego, aquí necesito, aquí empezamos o quiero que leamos, Max, si me ayudas, Hebreos 5, vamos a leer del 1 al 10. Y vean, esto es lo siguiente, lo que continúa hablando del sacerdote. Hablamos también que Jesús fue llamado sacerdote del orden de Melquisedec, pero aquí vamos a ver lo que hace el sacerdocio. ¿Para qué necesitamos un sacerdote? El sacerdote lo que hace es discernir entre lo bueno y lo malo, pero no solo eso. Acuérdense que el sacerdote también eran los que circuncidaban. Y si nosotros la palabra nos dice que tenemos que circuncidar nuestro corazón, necesitamos un sacerdote que lo haga. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no lo vamos a hacer. Nosotros no vamos a circuncidar nuestro propio corazón. ¿Por qué? Porque duele, hermanos. Duele. Y eso nunca lo vamos a hacer. Entonces necesitamos a un sacerdote que lo haga por nosotros, para que también ese prepucio sea entregado como un sacrificio. Y luego nosotros hoy vamos a ver también cómo el Señor nos llama a ser sacerdotes para Dios. Pero tanto Jesús como sumo sacerdote y nosotros como sacerdotes tenemos que recibir instrucción. Y hoy lo vamos a ver. Entonces, Max, ayúdame a leer Hebreos 5, del 1 al 10, por favor. Okay. Si vamos bien Dice, hasta acá, hermanos, perdón, antes de que leas alguna pregunta, algún comentario. Vamos bien. Démoslo pues, Max. okay. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Y Cristo en sus días de carne, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, bien importante lo que acabamos de leer. Jesús fue llamado y llegó a ser sumo sacerdote en los días de su carne. O sea, él no vino como sumo sacerdote, sino que él fue llamado por Dios sumo sacerdote, estando él en su carne, como hombre. Y ese es un ejemplo y un camino para nosotros, hermanos. Entonces, ¿qué fue lo que a él le dio o le otorgó el derecho o el privilegio para que Dios lo llamara sumo sacerdote del orden de Melquisedec? ¿Qué fue el ingrediente que él tenía? Y ahí en el versículo 8 está la respuesta. A ver, ¿quién lo dice? ¿Quién lo lee? Aprendió la obediencia. Aprendió la obediencia. Entonces, para nosotros poder llegar a ser sacerdotes, así como Jesús fue sumo sacerdote, tenemos que aprender obediencia. Esa es una función del sacerdote. Por supuesto, en el 7 también dice, el cual en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos, oigan esto, ofrecido es sacrificios,
ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas. Ese es Jesús, al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Yo no sé si se recuerdan que ustedes que en Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, le dijo, y tuvimos miedo, sí, tuvimos miedo, y nos escondimos, porque oyeron la voz de Dios pasearse en el huerto. Esa palabra también quiere decir temor reverente, yaré. Y esta palabra, Jesús vino acá a redimirla, a volverla a poner en su lugar. Fue oído por su temor reverente. Lo que echó a perder a Adán, lo vino a reconstruir o restablecer el Señor en su lugar correcto. ¿Para qué es el temor reverente, hermanos? Para lograr o aprender obediencia. Si nosotros tenemos ese temor reverente de Dios, vamos a tener obediencia. Más adelante, no sé cuándo, pero vamos a ver que de ese temor reverente, de esa obediencia, sale el servicio de Dios, servicio a Dios. Y en un momento dado, cuando nosotros servimos a Dios y vemos la benevolencia de Dios, llegamos a obedecer a Dios no por temor reverente, sino por amor, por servicio, porque nos dejamos y nos entregamos totalmente a Él. Entonces, ese temor reverente nos lleva a la obediencia y la obediencia nos lleva a servicio por amor al Señor, viendo la benevolencia del Señor. Amén. Entonces dice, habiendo sido, fíjense, esto es muy importante, en el 9 que dice, habiendo sido perfeccionado. Esa palabra es importante. ¿Por qué? Porque Él fue como confeccionado, fue hecho, ¿sí? Vino a ser autor y de eterna salvación, pero fue perfeccionado también en el sacerdocio. Y eso también quiere decir que recibió instrucción. Ahí lo vamos a ver. Bueno, ¿qué es lo que les quiero decir? En Isaías 7, ustedes si regresan a Isaías 7, ahí dice que el niño comerá mantequilla y miel hasta que sepa, hasta que aprenda, hasta que reciba instrucción en definir o tomar lo bueno y desechar lo malo. Y si ustedes leen los evangelios, van a ver que Jesús recibió y se sentaba con los doctores de la ley a recibir la palabra, a estudiar la palabra, a recibir instrucción. Si Jesús recibió instrucción para ser sacerdote, para estar como en sus días de su carne en la tierra, si recibió instrucción, nosotros también tenemos que recibir instrucción. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de lo que estamos haciendo en este momento. ¿Sí? Esto es una forma de instrucción, lo que recibimos los días domingos en la palabra, en la iglesia, lo que hacemos los días jueves con Chespi, también recibir instrucción. Todo esto, hermanos, tiene que servir, para que nosotros aprendamos obediencia. Amén. Entonces, es bien importante lo que estamos estudiando ahorita. ¿Por qué? Porque el Señor está hablando muchísimo, está hablando ya en lo que son nuestros pensamientos, en lo que es nuestro corazón. Y nosotros también vamos a ver en este momento cómo nosotros somos llamados para ser sacerdotes. Algo vimos la semana pasada. Amén. Entonces, por favor, Max, ayúdame a leer del 11 al 14, por favor. Ok. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Interesante, ¿verdad? Ahora, vean esto. Una de las cosas que hace la palabra es un discernidor, pero por el uso, dice, para que nosotros también crezcamos, para que nosotros ya dejemos de ser niños. Y vean a veces lo duro o lo fuerte que es la palabra, pero es clara.
Y esa es la verdad que nosotros tenemos que entender, hermanos. Nosotros tenemos que crecer, tenemos que dejar de ser niños y en un momento tenemos que hacer, no solo aprender, lograr la madurez, sino también en un momento dado tenemos que enseñar esta palabra. Tenemos que volvernos maestros, ¿sí? Porque debiendo ser ya maestros, dice el versículo 12. Entonces, hermanos, mi anhelo es que cada uno de los que estamos acá, que hay varios que ya son maestros, todos tenemos que llegar a ser maestros, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tenemos tiempo de caminar con el Señor. Tenemos que enseñar estos maravillosos principios. ¿A quiénes? A los que son niños, a los que vienen ahí, detrás nuestro. Pero tenemos que dejar esa etapa de ser niños. Yo, de una forma, todos los días siempre estoy recibiendo como niño, porque es lo que me alimenta. O sea, yo me conecto los jueves con Chespi, me conecto los martes con el pastor Eric, si veo las prédicas del miércoles del pastor Carlos, y los domingos no digamos. Pero en un momento dado también tenemos que ser maestros. En un momento dado ya tenemos que tener ¿cómo se dice? El buen uso, el sentido ejercitado en el discernimiento, dice la palabra, del bien y del mal. O sea, tenemos que llegar a ese nivel. Y cuando ya llegamos a ese nivel de discernir entre lo bueno y lo malo, entonces el Señor nos va a empezar a usar como sacerdotes. ¿Sacerdotes en dónde? En nuestras casas, con nosotros mismos, con nuestros seres más cercanos en donde con los cuales nosotros nos relacionamos, especialmente en nuestras familias. Miren, nos encanta cuando en Apocalipsis dice que somos reyes y sacerdotes, pero no entendemos lo que es eso, hermanos. Para llegar a ser sacerdotes tenemos que crecer, tenemos que ejercitarnos en la palabra, en el discernimiento del bien y el mal. Y tenemos que llegar a ser maestros en su momento dado. ¿Por qué? Y no sé si ustedes oyeron estas prédicas del pastor Bailey que están publicando hace poco en la iglesia. El pastor Bailey, el Señor le dio experiencias del infierno y el cielo. Y él decía, y hizo un comentario hace poco, yo lo oí hace poco, y él decía que Abraham Lincoln decía, el que enseña nunca debe dejar de estudiar, pero tiene que estudiar. ¿Para qué? Para enseñar. Nosotros nunca podemos dejar de enseñar. Y él decía que ya tenía 80 años y él seguía estudiando. Y tenía otra persona que tenía 90 años y él seguía teniendo un estudio bíblico todos los días, una vez a la semana. Yo dije, Señor, yo quiero que me des fuerzas como para que sigamos. Aquí nos vamos a ver hasta los 100 años, hermanos, si Dios lo permite. Entonces, tomémonos unas fotos ahorita si queremos vernos jóvenes dentro de unos 20 años. La cosa es que el Señor nos da fuerzas. Tenemos que ejercitarnos. Amén. 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 ¿Está claro hasta acá? ¿Alguna pregunta? Aquí les puse yo un comentario. Jesús vino para enseñarnos a discernir y escoger entre lo bueno y lo malo de nuestros pensamientos como sacerdotes. Ahora, esto ya lo estudiamos la semana pasada. Max, por favor, ayúdame a leer esto, volvámoslo a leer. Y Apocalipsis 1, del 4 al 6 para comenzar. Después Apocalipsis 5, 8 al 10 y Apocalipsis 20, 26, por favor. Aquí lo tengo en la pantalla, los versos, si querés copiarlos de acá. Primero, Apocalipsis 1, 4 al 6. Esto ya les leímos la semana pasada, lo vamos a repasar rápidamente. Voy. Y Apocalipsis 1, del 4 al 6. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, que era y que ha de venir, y que los 7 espíritus están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Por qué estamos repasando esto, hermanos? Perdón, Mac, solo voy a hacer un comentario acá. ¿Se recuerdan? No sé si se recordarán las lecciones de Nico el día de ayer en la iglesia. Habló de lo que está delante y lo que está detrás y cómo nosotros podemos pedir auxilio cuando tenemos algo delante y algo detrás, pero habló del pasado.
Y aquí en el versículo 4 dice, y pasa a vosotros del que es, que era y que ha de venir. Y habló Nico cómo el Señor, saliendo de la dimensión del tiempo, puede estar en ese pasado. Eso es bien importante que lo tengamos en mente, hermanos, porque el Señor está en ese pasado, está en nuestro pasado, donde el Señor nos puede llevar a ese pasado, a redimir, por entregarle las cosas que pudieron haber sido malas y que el Señor las perdone, las redima, las sane, las corrija, las restaure. Es bien importante porque también como sacerdotes tenemos o podemos llevar esas cosas que pasaron en el pasado, donde está el Señor en este momento, en ese pasado, esperándonos también como sacerdote o sumo sacerdote, donde Él puede llevar esas cosas que pasaron en el pasado. No sé si me voy a entender, pero es importante que entendamos que Jesús está allí, en ese pasado, y Él puede sanar o corregir o presentar esas cosas que pasaron como un sacrificio, como sumo sacerdote al Señor. Podemos llegar confiadamente a ese trono de la gracia. Amén. Sigamos, Max, por favor. Apocalipsis 5, 8, 10. 5:8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y de toda lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Estamos haciendo un énfasis en sacerdotes, pero los reyes uno se pregunta, bueno, los reyes tienen que gobernar sobre algo. ¿Sobre qué tenemos que gobernar, hermanos? ¿Qué tenemos que llegar a gobernar o a reinar? ¿Sobre qué? A ver, pregunta. La tierra en nuestro corazón. Correcto, muy bien. Y esa tierra de nuestro corazón, ¿qué es lo que hay ahí? Las obras de la carne. Esa pequeña Pensamientos. listita que pusiste. Hay pensamientos, intenciones. Esas son las cosas que nosotros como reyes tenemos que gobernar. Pero no lo vamos a hacer nosotros mismos, sino que vamos a dejar que el Señor gobierne sobre eso. Entonces el Señor nos va a llamar a reinar. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 26? Ahí vamos a entenderlo mejor. 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Amén. Entonces el Señor nos va a dejar que reinemos según lo que nosotros entreguemos y dejemos que Él reine. Pero primero tenemos que dejar que el Señor conquiste la tierra de nuestro corazón, de nuestra mente. Amén. Vamos ahora a leer una parte de, este es el mismo versículo, Hebreos 4:12, pero lo saqué del hebreo original. Y yo tengo una página donde cuando quiero saber una palabra del Nuevo Testamento, que normalmente es en griego, pues me voy a esta página que está en el hebreo original. Y aquí se las voy a leer yo. Fíjense cómo dice Hebreos 4:12, lo que habíamos leído anteriormente. Dice, porque la palabra de Elohim es viva y él, en mayúsculas, actúa eficazmente. O sea, la palabra, pero lo pone en mayúsculas. Y es más cortante que cualquier espada de doble filo y perfora incluso para diferenciar el alma y el espíritu y entre las coyunturas y los tuétanos. Y dice, y capaz de juzgar los pensamientos y los planes del corazón. Interesante, ¿verdad? O sea, lo saqué así como dice ahí, lo traduje y salió esto. Miren, pero eso nos da otro un poco más de información y como que otro ángulo. Yo les voy a mandar esta presentación, pero vean qué bonito es, interesante cómo lo traducen de ese supuestamente hebreo. Acuérdense que hebreos, pues lo escribieron para hebreos. Entonces, del hebreo lo saqué así como está ahí. Sigamos, por favor. Ahora, Max, por favor, léeme este es uno de los pasajes que a nadie le gusta leer,
pero tenemos que leer. Leamos Marcos 7 del 21 al 22, por favor. Este es famoso, ya lo hemos estudiado. Marcos 7, 21 al 22. Este es el pasaje que me dijo el pastor Carlos. Tienen que estudiar eso. Entonces, por obediencia, aquí se los tengo que presentar, porque si no, ustedes le van a ir a decir al pastor Carlos que yo no les dije. Va, 21 y 22 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas salen de dentro del hombre, de dentro salen y contaminan al hombre. Amén. Entonces, hermanos, los malos pensamientos, y aquí ustedes se dan cuenta, puse 12 incisos. A veces ustedes van a ver que describen 13. ¿Por qué? Perdón. Porque incluyen como uno de los incisos los malos pensamientos. Pero si ustedes ven acá, yo veo que los malos pensamientos son todos estos. Esto es lo que nos gobierna. Esta es nuestra naturaleza. Y de esto es lo que tenemos que entregarle al Señor. Pero aquí salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? No hemos hecho ninguna de estas cosas físicamente o por obra, pero ya los pensamos. Ya hicimos un pensamiento sobre maledicencia, que es blasfemia, o envidia. Yo les confesé que a mí ya me dio envidia cuando me dieron una noticia por un amigo, me dio envidia. Yo cometí ese pecado en mi mente. O la soberbia, o la insensatez, maldades, avaricia, hurtos. ¿Qué pasa con los hurtos? Queremos robarnos algo. Pensamos suficiente. Estas son las cosas que nos contaminan. Están ahí. Pues yo no sé si ustedes han tenido alguna experiencia. Por ejemplo, vamos manejando y a veces se me atraviesa el niño, quiero ir a matar a esa persona. Yo le pensé decir, yo quisiera que le cayera una piedra encima a ese cuate. O sea, lo pienso. Yo ya cometí homicidio con mi pensamiento. O adulterio. Bueno, imagínense. ¿Qué es lo que dijo el Señor cuando les decía sobre el adulterio? Ya solo con pensar o ver, pensando, ya cometimos adulterio. Entonces, hermanos, estas son las cosas de las cuales tenemos que dejar que el Señor trabaje, que el Señor gobierne, que el Señor conquiste. Amén. Vamos a pasar rapidito porque yo sé que esto no nos gusta a nadie, pero ahí está la palabra. Ahora ya le puede ir hacia el Carlos y señor Pastor Carlos y Dula ya nos habló de esto. Ahora miren, hermanos, Dios conoce nuestros pensamientos. Aquí vamos a estudiar y espero que nos dé tiempo. Estudiamos el Salmo 94 y ya algunos hermanos mandaron algunos versículos de esto y vamos a introducir dos palabras. Dos palabras. Ya comiste. Vamos a poner mute, por favor. Ya vamos a ir terminando, espero que nos dé tiempo. Max, por favor, ayúdame a leer. Salmo 94 del 1 al 10, por favor. Salmo 94. Del 1 al 10. Del 1 al 10 dice, Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra. Da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan, a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá ni entenderá el Dios de Jacob. Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre de la ciencia. Amén.
Entonces vean, hermanos, aquí vamos a introducir estas palabras, pero vean lo interesante cómo lo empieza a hablar o nos dice la Biblia. Aquí dice en el 1, dice, Jehová, Dios de la venganza, Dios de las venganzas, muéstrate. En otra versión dice, manifiéstate, engrandécete. Otras versiones dicen, levántate. Y luego nos vamos al versículo 7. Y vean que dice ahí, no dicen, no verá. O sea, como diciendo, el Señor no va a ver o mirará. Y miren esta palabra, ni entenderá. Esta palabra es la que vamos a introducir. Biín, o hará caso. Ahí lo vamos a ver con más amplitud. El Dios de Jacob. Ni entenderá el Dios de Jacob. Entended, otra vez la misma palabra, biín. Entended, necios del pueblo, vosotros fatuos, vacíos. ¿Cuándo seréis sabios? Y vean, aquí dice, el que hizo o plantó el oído, no oirá. Esta palabra ya la habíamos escuchado, ya la habíamos estudiado. ¿Se acuerdan de Shamá? Que también quiere decir discernir. No oirá. El que formó el ojo no verá. Y vean, aquí está el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal. Escuchen lo que les voy a leer ahorita. El que castiga a las naciones o las gentes o los gentiles, no reprenderá, corregirá, también quiere decir esto. El que enseña, esta es la otra palabra que vamos a estudiar ahorita. La mano. El que enseña ciencia, da'at, la misma palabra que estaba en el conocimiento. El que enseña ciencia al hombre no sabrá, y aquí les puse un asterisco. Este es lo que nos dice que el Señor Jehová es representado por ese árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal. ¿Cuál era el objetivo de ese árbol, hermanos? El Señor en su momento nos tenía que enseñar, nos tenía que instruir ese conocimiento para que nosotros podamos discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Pero qué pasó? Antes de comer de ese árbol, tenían que comer del árbol de la vida, que era el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo tenía que ser formado como sacerdote del orden de Melquisedec para enseñarnos, para que Él fuera el medio por el cual el hombre llegara a este conocimiento. Teníamos que recibir esa instrucción por medio del Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo fue instruido. O sea, nos brincamos esa parte del sumo sacerdote. Jesús fue llamado sumo sacerdote en sus días de la carne, dice, pero él ya lo tenía en la eternidad. Ahí lo vamos a ver en otro lado. Pero nos brincamos esa parte del sacerdocio, ¿me entienden? Entonces nos quisimos ir a comer ese conocimiento sin haber sido instruidos primero. Amén. Pero el objetivo del árbol de la ciencia del bien y del mal era darnos instrucción para el discernimiento de lo bueno y lo malo. Escoger por lo bueno y desechar lo malo. Uno se preguntaría, Señor Douglas, pero entonces quiere decir que ya en Edén ya existía lo bueno y lo malo. Seguramente ya el Señor lo tenía creado, pero no había sido el hombre expuesto a eso. Y en el momento que el hombre fuera expuesto a lo bueno y lo malo, él tenía que haber sido instruido y capaz para alcanzar ese buen uso de la palabra para poder discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Me entienden? ¿Por medio de qué es que el hombre es instruido? Por medio de la palabra. ¿La palabra quién es? Es el Señor Jesucristo. Ahora, Max, ¿quedó claro, hermanos? ¿O hay alguna pregunta? ¿Sí lo ven? Va. Ahora, Max, ayúdame a leer a partir del versículo 11 en adelante, porfa. Del 94. Sí, siempre del 94 a partir del 11. Ay, perdón, ya me estoy pintando acá. O saben qué, permítanme, vamos a estudiar estas dos palabras. Vean esto. Entender, biín, quiere decir separar mentalmente o distinguir. Quiere decir comprender, discernir, considerar. También, ¿qué quiere decir? Informar, instruir, tener inteligencia, enseñar. Quiere decir señalar, percibir, ser prudente, pensar, habilidad plena. Vean la otra palabra. También lamad, que quiere decir también enseñar. Quiere decir aguijonear. Quiere decir enseñar, instruir, aprender. Maestro, experto, hábil, diligente o acostumbrado. Aquí esa palabra aguijonear
Eso es bien interesante porque cómo el Señor nos marca cuando ya estamos instruidos. El Señor pone zarcillos y pone anillos. Ahí vamos a ver otro día cuáles son los zarcillos los cuales tenemos que desecharnos. Y el Señor me habló el domingo y vamos a hablar, vamos a preparar un estudio sobre esos zarcillos que están en nuestros oídos, que nos estorban y los tenemos que entregar. Pero es cuando el Señor ya nos aguijonea, nos pone sus zarcillos y sus anillos. También el Señor me habló y me dijo, vamos a hablar de nuestros pies, de la planta de nuestros pies. Miren, hermanos, es una maravilla. El Señor es maravilloso, cómo le muestra uno el camino, pero eso es más adelante, hoy no. Entonces, estas dos palabras son las que acabamos de leer, ¿sí? Está claro. Ahora sí, Max, perdona, leamos a partir del versículo 11, siempre Salmo 94, hasta el 15, por favor. Okay. Dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Muy bien, hermanos. Entonces, vean esto. Aquí el 10, ¿qué fue lo que leímos en el versículo 10? El que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Y el 11 dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Ese es el árbol del conocimiento, hermano, representado, mejor dicho, es Jehová representado en ese árbol del conocimiento. Amén. ¿Qué es lo que dice en el 11? Jehová conoce, Yadá. ¿Qué es lo que hace? Discierne. El Señor puede ver, discernir, puede juzgar los pensamientos de los hombres, que son vanidad, o quiere decir transitorios, o insatisfechos, o vacíos, también dicen en otras versiones. El 12 dice, bienaventurado el hombre a quien tú, oh Jehová, y oigan esto, corriges. También quiere decir reformas o castigas. El castigo del Señor es misericordia de Dios. Por eso cuando estamos siendo castigados, reprendidos, corregidos, quiere decir que el Señor quiere reformarnos, quiere convertirnos. Amén. Y dice, y en tu ley lo instruyes, es la otra palabra, lamad. Esa palabra, acuérdense que también quiere decir enseñar, ser como maestro. Eso quiere decir también eso. Y dice, para darles descanso o reposo. ¿Se acuerdan que en Hebreos también habla de cómo podemos entrar en el reposo y el pastor Carlos predicó de eso? Para darle descanso o reposo de los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Porque Jehová no abandonará a su pueblo. Miren qué bendición, hermanos. No nos va a dejar el Señor, ni desamparará a su heredad, sino que el juicio volverá a la justicia. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros discernimos ese juicio de saber lo bueno y lo malo, regresará a la verdad, regresará a la justicia. El Señor va a regresar todo eso en nuestra mente. Nosotros vamos a volver a tener el alcance de ese árbol del conocimiento del bien y el mal por medio del Señor Jesucristo. Amén. De la forma ordenada, de la forma en que fue diseñada como era en Génesis. Y dice, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que ir hacia ese árbol, pero por medio del Señor Jesucristo, por medio de ese sumo sacerdote. Y aquí les puse yo como nuestros comentarios. Dios conoce nuestros pensamientos, nos instruye para que entremos en su reposo y caminemos en rectitud hacia Él. Me faltó tal vez decir ahí. ¿Sí está claro, hermanos? Vamos a leer este otro versículo, por favor, Max. Isaías 26, 3 y 4, por favor. Y ahí con esto terminamos. Isaías 26, 3 y 4, por favor.
Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiada en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer para empezar a cambiar nuestros pensamientos? Dejar que el Señor, primero, haga la función de sumo sacerdote, que juzgue y discierne nuestros pensamientos y nos muestre qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Para qué? Para que nuestros pensamientos puedan ser entregados en sacrificio, ese sacrificio vivo para el Señor, que se vuelve un olor grato para el Señor. Luego nosotros tenemos que dejar que el Señor nos instruya por medio de la palabra, para que nosotros también podamos tener esa función de sacerdote o de sacerdocio, discerniendo entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? También, ¿por qué? Porque hay otros que necesitan esa instrucción. Nosotros tenemos que recibir instrucción para luego nosotros en algún momento dar la instrucción a los niños, a los que vienen ahí atrás, a los que vienen alrededor nuestro. Hermanos, esta es una maravilla de palabra, es una maravilla de evangelio, hermanos. Entonces, yo espero que les haya quedado en sus corazones esta palabra y que se vuelva fruto en cada uno de nosotros. Y otra cosa, dejemos que el Señor empiece a tratar con nuestros pensamientos. Todos los días, en cada momento, en cada segundo, preguntémosle al Señor, Señor, ¿eso fue bueno o malo? A veces no tenemos ni que preguntarle, nosotros ya sabemos que fue un mal pensamiento. ¿Qué tenemos que hacer en ese momento? Señor, perdóname. Señor, te entrego este mal pensamiento. Miren, hermanos, yo estaba así como que acorralado y yo le doy gracias al Señor, porque todos los días a veces yo quiero hacer algo, esa es una mala intención de tu corazón, y entonces ya no lo hago. Simplemente, miren, es tan rápido y tan fácil, pero ahí le va uno todo lo que uno trae adentro, y esas son las batallas que tenemos que estar batallando, valga la redundancia, cada segundo, cada momento, pero el Señor está ahí, porque no nos va a abandonar. El Espíritu del Señor es el que nos lleva a esa verdad, y el Espíritu, con la palabra que ya está implantada en nosotros, es cuando nos dice, oh, eso no está bien, eso que querés hacer está mal. Entonces el Señor nos guarda de todo eso, nos va a guardar en completa paz. Todo pensamiento con el cual nosotros perseveramos para con Dios. Si nosotros le decimos al Señor, Señor, yo quiero pensar hacia ti, yo quiero dirigir mis pensamientos hacia ti, el Señor va a empezar a cambiar esos pensamientos. La otra semana terminamos, espero yo, este tema y vamos a ver cómo funciona eso y cómo Dios oye lo que nuestros pensamientos hablan y vamos a ver cómo el Señor empieza a trabajar en eso, cómo el Señor nos confronta y nos hace preguntas. Eso lo vamos a ver la otra semana y con eso terminamos, espero yo. Amén. Entonces dejamos de compartir. Déjenme hacer esto y vamos a dejar de grabar.